Seguinos en línea. @FMFederal 995. Muy bien, vamos a hablar con Graciela Bartomeo, que es colaboradora de la Fundación TDA Argentina y coordinadora del equipo de psicopedagogía del Centro de Salud Mental de la Fundación Manos Abiertas y además asesora del Hogar en Tránsito de esta fundación, de la Fundación Manos Abiertas. Ella es psicopedagoga y vamos a hablar justamente de este trastorno TDA, ¿sí? Un poco que nos explique. Graciela, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buenos días, sí, todo bien. Bueno. Solo que te quiero hacer una salvedad. Sí, claro, el trastorno es TDAH. TDAH. Exacto, porque es trastorno de atención con o sin hiperactividad. Perfecto. Y así también es la sigla de la fundación. ¿Existe el TDA y existe el TDAH? O sea, porque en realidad se denomina TDAH. Sí. Ah, bien. Habitualmente, pues, yo tengo una nena en edad escolar y hay un nene que tiene TDA, ¿sí? Bueno. Y así lo llaman, TDA. ¿No? Bueno, ahora te lo voy a explicar bien cuál es la diferencia, pero la denominación exacta es TDAH con prevalencia a problemas de atención. Por eso le ponen solamente TDA, pero la sigla correcta es TDAH. Perfecto. La primera diferencia es, bueno, obviamente para entenderlo, ¿qué es la diferencia entre un trastorno y una enfermedad? ¿Es un trastorno o es una enfermedad? Eso sería la pregunta. ¿Y cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Bueno, es un trastorno. Y la diferencia entre un trastorno y una enfermedad es que el trastorno es crónico, en tanto que la enfermedad tiene un curso, puede ser más insidioso o menos insidioso, pero se cura. Claro. En general las enfermedades se curan, mientras que los trastornos en general prevalecen durante el resto de la vida. ¿Cuál es la prevalencia que tiene el TDAH? En realidad persiste en un 50% de la población en la adultez. Es un trastorno de origen neurobiológico que comienza en la niñez. En realidad es de origen genético, hereditario, y persiste en la adultez en el 50% de los pacientes. Si vamos a tomar en cuenta pacientes que van, digamos, como perdiendo síntomas o mejorando síntomas, pero algunos de ellos prevalecen, hablamos de un 75% de personas que padecen el trastorno que en su adultez continúan todavía padeciéndolo. Bien, hay un tema, uno va años atrás y se acuerda cuando uno era alumno de colegio, y cuánto ha evolucionado el diagnóstico al día de hoy, porque por ahí, en algún otro momento, cuando nosotros éramos chicos, ese pibe era un vago. Bueno, en realidad, si nos ponemos a ver, la mayor parte de la población, digamos, tiene como la imagen de que estos chicos son, por un lado, vagos, por otro lado, caprichosos, por otro lado, hijos de padres que los dejan hacer lo que quieren. Eso es lo que en general dicen, porque ¿cuál es el problema que estos chicos tienen? Tanto en los círculos sociales, ya sean familiares, en la casa de los abuelos, de los tíos, de lo que sea, de los amigos, de los padres, como en las escuelas, es que no es un trastorno que esté plasmado físicamente. Si yo en la escuela recibo un niño en silla de ruedas, no se me va a ocurrir nunca pretender que ese chico corra una carrera en educación física junto al resto. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Recibo un niño con un trastorno de atención o de hiperactividad con impulsividad y le exijo lo mismo que le exijo a aquel que no padece el trastorno. Y no es que estos chicos no tengan capacidad, porque justamente si no tuvieran capacidad, el diagnóstico sería otro. Para ser un chico con TDAH, estamos hablando de un chico que mínimamente tiene un cociente intelectual promedio. Claro. Si el chico tiene debilidad mental, ya hablamos de una debilidad mental con hiperactividad, por ejemplo, pero no hablamos de un TDAH. Está bien, y puede estar asociado a otras enfermedades, no sé, dislexia. Sí, exactamente. Tiene un alto nivel de comorbilidades. O sea, hay un 50% de los pacientes que tienen otro tipo de trastorno asociado. En general, la mayor cantidad se da en trastornos del aprendizaje, que pueden ser dislexia, discalculia,
pueden tener trastornos de conducta, pueden tener trastornos de ansiedad y de depresión. Son los que tienen mayor influencia, o sea, son los que aparecen más a menudo en estos chicos como comorbilidad. Cuando hay un trastorno asociado hablamos de comorbilidad. Igual no necesariamente un nene o una nena que tenga dislexia o discalculia tiene que tener TDAH o viceversa. No. Pueden ser independientes, puede ser un alumno que tenga solamente discalculia o puede tener dislexia y discalculia, pero no TDAH. O sea, no, son independientes, pero a veces se dan juntos. Está bien, perfecto. ¿Sí? En todos los trastornos pasa lo mismo. Bueno, ¿y cuál no necesariamente tienen del nene que tiene TDAH? O sea, ¿qué es lo que uno nota más allá de la complejidad para poder concentrarse en la escuela? Bueno, en realidad los síntomas más característicos son la inatención o, porque puede ser que solamente sea inatento, la hiperactividad con impulsividad. La hiperactividad siempre está asociada a la impulsividad. Hay 3 tipos de TDAH según el manual internacional de los trastornos psiquiátricos. Está el TDAH con prevalencia a la inatención, el TDAH con prevalencia a la hiperactividad, impulsividad, y el TDAH combinado, que es el que tiene ambas fases, ¿sí? Pero esto se da no en todos los chicos de la misma manera. Hay chicos que tienen el trastorno leve, hay otros que lo tienen en un nivel moderado y otros que lo tienen severo. De todas maneras, todos deben ser tratados de la misma forma. El tratamiento en general es multimodal. Cuando hablamos de multimodal, hablamos de que tiene que haber un médico, psiquiatra o neurólogo que avale esto, porque es un trastorno de salud mental. Sí. Tiene que controlar y verificar si este niño necesita o no necesita medicación. En caso de necesitar la medicación, él es quien la controla. Tiene que haber otros profesionales que acompañen a la familia y a los docentes, porque no todos los chicos tienen las mismas características. Algunos van a necesitar una terapista ocupacional, otros necesitarán una psicopedagoga o psicólogas o fonoaudiólogas, ¿sí? Pero la función primordial es prácticamente, si tienen trastornos de conducta, una psicóloga seguro. Una psicopedagoga en general también. ¿Por qué? Porque lo que se ve afectado en las personas que padecen este trastorno son todas las funciones ejecutivas que se encuentran en el cerebro prefrontal. Y estas funciones tienen, son las que nos diferencian de los animales realmente, y son las que nos permiten planificar, organizar. Estamos ahí hablando de lo que sería la memoria de trabajo, las posibilidades de atender. O sea, en general estos chicos no persisten en las tareas, tienen como actitudes erráticas respecto de las tareas. Se ponen, se levantan, caminan, se vuelven a sentar, no persisten. Si sienten que esa tarea es muy larga, la abandonan. Claro. En el aula, como puede llegar a ser en un deporte, por ejemplo, o en su propia casa, tienen dificultades para sostener la atención en algo y no tienen organización, tienen fallas en la organización. Esto los lleva a tener un mal manejo del tiempo. ¿En qué sentido? Un chico, por ejemplo, en el colegio le dan para leer un libro hoy y lo tiene que haber leído para dentro de 15 días. Sí. Como no tienen un buen manejo del tiempo y ellos hacen lo que se denomina procrastinar, que es dejar para después. Claro. Dejan todo para después, porque total después voy a tener tiempo, y llega el día anterior a la entrega de la lectura de ese libro o a la prueba, lo que sea que vayan a tener para demostrar lo que han leído, y el chico no leyó nada y cree que esa noche va a leer todo.
Claro, y no tiene la capacidad ni la forma ni la capacidad de atender más que nada. O sea, Claro, pero que además como no tienen un buen manejo del tiempo, creen que lo van a hacer todo a último momento, no pueden planificar como haría un chico que no padece el trastorno y decir, bueno, lo leo en 10 días leyendo tantas hojas por día, voy subrayando lo que me parece que es más importante y no tengo que olvidar. Ellos no hacen nunca ese tipo de cosas, claro, porque al no tener la atención necesaria, a algunos chicos les cuesta focalizar la atención y a otros les cuesta sostenerla. Graciela, igual el límite de lo que me estás contando es muy finito, porque todos los nenes, si pueden, van a patear siempre para adelante la tarea, sí, básicamente. Con una diferencia. Que lo van a poder resolver después. Que si no es TDAH, sí, van a ir aprendiendo a que no lo pueden dejar para último momento. Claro. Claro, ahí para entender las diferencias, algún padre que está escuchando dice, bueno, si mi hijo, la verdad, no se queda quieto nunca. Bueno, sí, la mayoría de los nenes habitualmente tienen una capacidad y una energía acumulada distinta a la que puede tener un adulto. Y también todos se pueden patear un poquito para adelante. Digo, ¿dónde están en esas cosas que son fundamentales? Que vos me decís, bueno, no sé, es un nene hiperactivo con impulsividad y todos los nenes se mueven y todos los nenes, si pueden, a la hora de la comida se van a parar y no van a querer comer. Digo, ¿dónde me tiene que llamar la atención como para no hacer una consulta en vano? El sesgo está dado en la edad del chico, porque justamente el TDAH tiene prácticamente un diagnóstico que se denomina clínico, que es por observación de conductas y conductas que se dan en más de un ambiente. Si se da en un ambiente solo, tenemos que empezar a pensar que algo está pasando en ese lugar. Claro. Ahora, si el chico es desorganizado, inatento, hiperactivo, en la escuela, en los scouts, en el equipo de fútbol, en la casa, bueno, tenemos que estar pensando que tenemos que investigar bien si realmente es un chico TDAH. A ver, ¿cuál es la línea como para poder decir, sí, mi hijo me preocupa y tengo que hacerlo diagnosticar para ver realmente dónde estamos parados? A ver. La línea está en el punto en el cual las conductas del niño no se corresponden con la edad. Un nene de 3 años es obvio que va a correr, no va a medir el peligro, va a cruzar la calle si no tenemos cuidado sin mirar, o sea, no va a poder permanecer sentado en su salita 25 minutos haciendo una actividad. Sí. Ahora, cuando este niño entra en primer grado, los docentes son los primeros que lo ven, más allá de que sepan de qué se trata. A lo mejor no saben de qué se trata y, como vos decías, suponen que es un chico vago, que no le importa, pero ya notan que no es igual que el resto. El resto se puede quedar sentado, se puede quedar callado, puede prestar atención, más allá de que a lo mejor después no aprendan porque tienen otro trastorno. Sí. ¿Sí? Pero ya ese chico que en primer grado, a los 6 años, no puede permanecer el tiempo mínimo para hacer una actividad, no puede tener el tiempo mínimo de atención, o es este chico que, por ejemplo, que son situaciones que se dan muy a menudo, pasa un compañerito y sin querer le golpea el brazo cuando él está escribiendo, se levanta y puede tener una reacción desmedida, como pegarle, como romperle su cuaderno, como tirarle todos los útiles de la mochila al suelo. Ahí está la parte de impulsividad. Exactamente. Bien. Esas son las conductas prepotentes en el sentido de que son conductas que a él le afloran desde el interior y no las puede manejar a nivel consciente, porque no es que él lo hace a propósito. Muchos docentes dicen, a propósito me provoca, y muchos padres también, me provoca todo el tiempo. No es que los provoque, no puede actuar de otra manera porque su sistema neurobiológico no tiene el equilibrio que debería tener entre las sustancias bioquímicas. Esa es la diferencia y ahí es donde los papás tienen que prestar atención. Claro. ¿Qué pasa? Muchas veces los papás no consideran que este tipo de conductas es anormal o están fuera de
de la normalidad a esa edad, porque esos papás son TDAH. ¿Y lo sabían o no? A veces lo saben, a veces no. Ajá. El TDAH en el 80% de los casos es genético hereditario. Mira. ¿Sí? Entonces, generalmente, alguno de los padres, o en su defecto, algún abuelo o algún tío o algún primo, hay alguien en la familia que también es TDAH. Y espera, porque ahora el nene está pasando por un problema de déficit de atención en la parte más fundamental de su vida, que es la de adquirir conocimientos, ¿no? Sí. El papá ya los adquirió, o sea, pueden hacer una vida normal, simplemente que les va a costar concentrarse en general en la vida. En el mejor de los casos, sí. En el mejor de los casos sí. Si el papá lo que tuvo, supongamos que este papá, de este chiquito que hablábamos, tenía un TDAH leve, sí, pudo transcurrir a lo mejor con alguna repetición, a lo mejor con algún abandono de universidad, a lo mejor con algunos problemas en sostener parejas o en sostener trabajos, pero ha llegado a un punto en el que medianamente sí, está organizado, medianamente, porque va a ser el papá que probablemente llegue siempre tarde a las entrevistas, sea desorganizado en su casa, sea desorganizado para las actividades, pero llega a un nivel en que todos dicen, bueno, él es así. Pero cuando el TDAH no es tratado como corresponde, o no es tratado directamente, y es un TDAH que no es leve, que ya puede ser un poco más severo, a futuro nos podemos encontrar con situaciones de adicciones, con situaciones de problemas con la justicia. Hay muchos adolescentes que son padres jóvenes porque no pueden manejar su impulsividad. Claro, un violento puede ser también, ¿no? Exactamente. Sí. Por eso la importancia de poder detectarlos a tiempo para que tengan una perspectiva en la vida de un desarrollo armónico, lo más armónico posible, y con el mejor, digamos, estatus en la vida, estatus no social, sino interno de ellos mismos, que puedan verdaderamente organizar su vida, que puedan decidir libremente, que se puedan organizar, planificar sus cosas y monitorear lo que hacen, porque en general todos, sin darnos cuenta, monitoreamos muchas de las cosas que hacemos. O sea, volvemos atrás a mirar si nos equivocamos, si no nos equivocamos, si esto... Claro, vas a viajar a algún lugar y no conoces la ruta, la verificás varias veces antes de ir. El TDAH no verifica. Se manda. Se manda, exactamente, la palabra es se manda. ¿Sí? Esas son las cosas que te pueden mostrar la diferencia, incluso en una misma familia, porque en una familia a lo mejor tienen 5 hijos y uno solo tiene TDAH. Claro. O a lo mejor hay una psiquiatra muy conocida que tiene 5 hijos, 4 de los cuales tienen TDAH y ella es una TDAH. Bueno, pero fue psiquiatra, o sea, logró hacer una carrera. No, por supuesto que, a ver, esto no inhabilita. Porque te repito, son personas que tienen un buen cociente intelectual. Si sos bien tratado, podés llevar una vida normal a futuro. Sí, eso es lo importante. Lo que me pongo a pensar es un poco algo que siempre converso con mi mujer, es el retraso que tiene hoy por hoy la educación, donde los chicos están expuestos a estímulos constantes y después pretendes que se queden, no sé, 6 horas mirando un pizarrón y una maestra. Es imposible. O sea, vamos a tener cada vez más gente con déficit de atención, que puede ser TDAH o puede ser simplemente aburrimiento ante un sistema educativo que es obsoleto. Que no responde a sus intereses. Pero obvio. Pero además hay otra cosa que es más grave aún. Los docentes desconocen en su formación de base los trastornos, porque el trastorno TDAH no es el único que existe. Tenés discalculia, tenés trastornos de aprendizaje no verbal, tenés dislexia, tenés chicos Asperger, qué sé yo, la lista es larguísima. Los docentes desconocen, entonces es altamente necesario que se modifique y la carrera docente sea universitaria con formación neuropsicológica, porque cuando vos vas a la escuela y le decís a la docente lo que tiene que hacer, la respuesta de la docente es, no es el único chico que tengo.
Claro, no, pero bueno, acá no importa. El médico en el hospital que está de guardia puede recibir a uno que tiene diarrea y puede recibir a uno que lo atropelló un tren. Sí. Es lo mismo. Acá no es, hoy por hoy se cree que educar es la máquina de hacer chorizo. Y cada uno tiene una necesidad puntual. Exactamente. Y justamente poder adaptar los contenidos y la metodología a cada uno de los chicos, eso verdaderamente es la inclusión. Porque ahí estamos dando igualdad. Porque igualdad no es enseñarle a todos iguales, porque yo no tengo todos chicos iguales. Y lo peor de todo esto es que cuando los chicos comienzan a escuchar otra vez vos, siempre el mismo, siempre haciendo lío, sentate de una vez por todas, quédate quieto, y no lo podés hacer porque nunca prestás atención. Lo que vamos haciendo es destruyéndole la autoestima. Claro. Y eso es uno de los peores problemas que presentan todos los chicos que tienen algún trastorno, porque dejan de querer pelear entre comillas, ¿no es cierto?, de luchar, porque ya dan por sentado que ellos no sirven, que a ellos por más que hagan el esfuerzo todo les va a salir mal. Y ese es el reflejo que le está dando la escuela y en muchos casos los familiares. Si vos supieras la cantidad de gente que nosotros recibimos, que cuando le hacemos a los padres las entrevistas nos dicen, no tenemos más amigos, Claro. Nuestros propios padres no quieren que vayamos a la casa, porque, como decíamos antes, si sus papás son TDAH, es un problema mayor, pero si sus papás no son TDAH, pero no están orientados, en general tratan de trabajar a esos chicos con castigos. Y lo que uno debe hacer es asistir a un terapeuta, que los psicólogos deben ser cognitivos conductuales, no cualquier psicólogo, porque el psicólogo cognitivo conductual le da herramientas al chico que si no fuera TDAH las tiene per se. Claro. Nosotros sabemos cuando nos tenemos que callar, por ejemplo, si no somos TDAH. El chico TDAH no se da cuenta de que se tiene que callar. Nosotros sabemos, porque ya en algún momento nuestros padres nos dijeron, vamos a ir a la casa de fulano, te pido por favor que no se te ocurra abrir la heladera de la gente sin pedir permiso. El chico TDAH le abre la heladera, los cajones de la cocina, se mete en las piezas, abre los placares. Claro. ¿Sí? No lo puede controlar. Bueno, Graciela, más o menos ya nos queda un poco, con lo que vas contando, nos queda un poco idea fuerte de cuál es la diferencia entre un TDAH y un chico que que simplemente es inquieto y como la mayoría de los chicos. ¿Tenés alguna página o algo que nos puedas dar? Sí, cómo no. Está la página de la fundación, el sitio web es www.tdah.com.ar, todo con minúscula. tdah.com.ar, eso es el sitio web. Sí. El sitio de Facebook es TDAH espacio Argentina, todo con mayúscula. Y el correo electrónico es info@tdah.com.ar. Perfecto. Bueno, un teléfono. Subiendo... Sí, claro, decilo. 4658-1515. Nosotros no solamente hacemos diagnósticos y tratamientos, sino que fundamentalmente la idea es divulgar, y lo hacemos con charlas en los colegios o charlas a padres y a profesionales. O sea que si algún padre tiene interés de que en su colegio se den charlas para que los docentes estén un poco más informados, tiene que comunicarse con la fundación. Bien. Graciela, muchísimas gracias por tu tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes por divulgar.